La iglesia en la ciudad, vivámosla juntos. Plan E, Plan de Evangelización, Arquidiócesis de Bogotá. Vamos entonces ahora a darle la bienvenida al doctor Francisco Gustavo Restrepo Gallego. Y para presentarlo, en primer lugar, el mismo doctor Mojica, también su compañero de trabajo en todo este tema de la prospectiva, nos lo va a presentar. Como lo decía en la página de atrás, en la presentación, se trata de presentarnos en este día una mirada prospectiva de Colombia, ¿no? ¿Para dónde va Colombia en este siglo XXI que hemos iniciado? Entonces, y que esto nos amplíe nuestros horizontes, nos ayude a poner un contexto y un ambiente de discernimiento muy contextualizado del rostro de la evangelización que estamos buscando. Señor arzobispo, señores obispos auxiliares, señores sacerdotes, para mí es un honor tener la posibilidad de presentar al doctor Francisco Gustavo Restrepo, que es uno de los prospectivistas más ilustres que tiene Colombia, que ha dedicado su vida a analizar el futuro y que nos va a presentar una visión panorámica de lo que podría ser la sociedad de los próximos años. Entonces, yo los dejo en manos del doctor Restrepo. El doctor Restrepo fue profesor durante muchos años de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En este momento hace parte del grupo de investigadores y de docentes del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Restrepo, sea usted bienvenido, muy grato para mí. Excelentísimo señor arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar, señores obispos auxiliares, miembros del presbiterio de la Arquidiócesis de Bogotá, seminaristas, mi amigo Francisco Mojica y demás asistentes. Me siento inmensamente honrado con esta invitación a mirar un poco por la ventana hacia el futuro. Siguiente, por favor. Voy a tratar básicamente dos temas. El primero es mostrarles la ventana del futuro para este país, por lo menos al 2020-2030, dentro de un contexto global de lo que está ocurriendo a escala mundial, y Colombia es parte de ese mundo globalizado. La segunda es una reflexión basada en búsqueda de bibliometría sobre el futuro de las religiones, muy especialmente en el tema que nos concierne esta reunión, que es el tema del futuro de la Iglesia católica, apostólica y romana. De antemano pido cierta benevolencia. Mi traje externo es de seglar, de laico, ingeniero, profesor universitario, pero mi interior es de católico, apostólico y romano. Tuve la fortuna de nacer en una familia paisa, profundamente religiosa, con hermanas capuchinas, con sacerdotes, con obispo, de manera de que siempre está en mi interior eso que recibí en el bautismo y lo he conservado hasta mis últimos días. Entonces, yo diría de que arranquemos con la primera parte, de mirar este país hacia dónde va, hacia dónde va el mundo, y en la segunda parte les mostraré, probablemente con imprecisiones de términos, porque soy laico, ustedes tendrán la benevolencia cristiana del caso, para mostrar los estudios de prospectiva que hay sobre el futuro de las religiones y muy especialmente nuestra querida religión católica. En primer lugar, la prospectiva, y yo creo que ya ha sido objeto de discusión con el grupo a través del doctor Francisco José Mojica, la prospectiva no es para adivinar el futuro, sino para explorar posibilidades de futuro a partir de hipótesis racionales que hacemos en el presente. La prospectiva tiene métodos, no es simplemente lanzar ideas, sino que tiene toda una estructura conceptual y metodológica
para que esas visiones de futuro realmente tengan un cierto grado de probabilidad de ocurrencia. Yo les voy a mostrar el trabajo del futuro de Colombia dentro de un contexto mundial, utilizando una de las muchas técnicas prospectivas que hay, que es el método de escenarios. Este es un método que se ha utilizado en el mundo por lo menos en los últimos 40, 50 años. El primer gran ejercicio mundial lo hizo el MIT de Boston, bajo el patrocinio del Club de Roma, que fue una entidad creada para estudiar por Aurelio Peccei, un exindustrial italiano de Olivetti, para estudiar el futuro de la humanidad, muy centrado en 4 puntos: la demografía, la disponibilidad de recursos naturales, el deterioro del medio ambiente y obviamente el manejo del planeta, que estamos, como se decía en esa época de los años 70, en una nave espacial en el cosmos que se llama el planeta Tierra. Colombia aplicó el método de escenarios a través de la Fundación Buen Gobierno, que en los años 97-98 dirigía nuestro actual presidente, el doctor Juan Manuel Santos. Se contrató al mejor experto mundial que había en escenarios en ese momento, vino, tuvo unos diálogos, porque la prospectiva se hace a través de ejercicios de inteligencia colectiva, y se formularon 4 escenarios para el país. Y paradójicamente el último le está tocando gestionarlo a uno de sus motivadores, el doctor Santos. Hay un estudio muy importante a nivel mundial que lo patrocinó la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y yo creo que es el estudio más costoso que se ha hecho de prospectiva, porque mira el mundo a la luz de los estudios más calificados en muchos temas, entre ellos la parte institucional y cultural. Y finalmente, hace unos años hice un ejercicio que permanentemente lo actualizo, de escenarios para el país, para el Ministerio de Defensa de Colombia. Y lo que ha resultado de previsión ha sido bastante cercano al desenvolvimiento nacional en estos últimos años. Hablemos un poco de qué es un escenario tendencial. Siempre en prospectiva el referente es la flecha del tiempo, que como decía Aristóteles tenía 3 componentes. Uno que ya ocurrió, que es el pasado, no lo podemos cambiar, lo estudia la historia. El presente, que es absolutamente fugaz, casi que ni nos damos cuenta de que está ocurriendo. Y realmente el tercer componente de la flecha del tiempo es el más importante. Es lo que no ha ocurrido, pero va a ocurrir, el futuro. Yo también participo del pensamiento de la escuela del doctor Francisco Mojica, y es de que el futuro no es fatal. De alguna manera es un concepto voluntarista. Si hacemos en el hoy acciones estratégicas, muy probablemente el futuro será lo que nosotros deseamos. Y yo creo que eso es en lo que la Iglesia colombiana debe pensar. Hay variables sociales, tendenciales que desaniman, pero se pueden generar rupturas si hacemos las estrategias adecuadas. Devolvámonos al anterior. Un típico fenómeno tendencial sería, por ejemplo, los bautizados a futuro. Con toda seguridad se incrementará por el crecimiento demográfico, por las raíces cristianas, católicas que tiene Colombia, etc. Sí. Pero hay otro tipo de escenarios, que es el escenario de ruptura, donde una curva que trae del pasado, ahora miraremos una, tendencia empieza en el futuro a cambiar, a caer. He visto en muchos documentos del tema religioso, el tema juvenil religioso, por los valores que se manejan hoy, que pueden ser antivalores en términos de la sociedad pasada, la anterior al momento actual. El ejercicio, la práctica religiosa está mostrando un escenario de ruptura.
Pero eso no quiere decir que ese escenario de ruptura a su vez se pueda romper y nuevamente desencadenar un crecimiento no solo de bautizados, sino de bautizados creyentes, especialmente en el segmento de la juventud siguiente. Entonces el ejercicio de escenarios no es más que un ejercicio de inteligencia colectiva, mirando los extremos de posibilidades variables que van a tener comportamiento a mediano y más largo plazo de escenarios tendenciales. Es decir, el futuro se parecerá al pasado y al presente. También habrá escenarios de ruptura. Esto geométricamente constituye lo que se llama un cono de posibilidades del futuro. Y ese tipo de geometría prospectiva nos va a permitir ver en qué escenarios sociales, económicos, religiosos se va a mover este país en los próximos años. ¿Sí? Entonces, no nos escandalicemos ni temamos los escenarios de ruptura. Seguramente van a ocurrir. Lo que hay que tener es estrategias para que estos escenarios de ruptura rápidamente vuelvan a tendencias. Por ejemplo, la práctica religiosa por parte de los jóvenes hacia el futuro. De manera que vamos a mirar esto un poco y es muy importante la segunda parte porque es muy optimista el futuro que se ve de las religiones a nivel mundial. Paradójicamente, en un momento donde uno dice lo que va a primar es lo que hay hoy, es una secularización, una cultura agnóstica con relación a temas religiosos. Siguiente. Este ejercicio tiene otra característica y es de que en Colombia siempre se hizo prospectiva mirando el país de sus fronteras hacia adentro, sin una contextualización con lo que ocurre en el mundo y con lo que ocurre en la región más próxima a América Latina. Este ejercicio encadena fenómenos del futuro de Colombia que son influenciados por lo que ocurre en el entorno mundial, por el entorno regional y aún lo que puede afectar a América Latina con relación a Colombia. Y creo que el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, probablemente le pueda interesar mucho este tipo de ejercicios y de experiencias que se hagan en Colombia en materia de prospectiva religiosa. Siguiente. El entorno mundial y el regional se han visto en los últimos 20 años influenciados fundamentalmente por estas variables. Desde el año 2008 ocurrió un hundimiento en la economía mundial. Solo hay un antecedente y fue la crisis del siglo XX, la famosa gran colapso de 1929, que duró aproximadamente hasta 1938, a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Aún no hay una recuperación clara de la economía mundial. Y zonas donde uno esperaba una recuperación pronta, aparentemente siguen envueltas en el problema económico, como es el caso del arco mediterráneo europeo. Estoy hablando pues de Grecia, Italia, España, Portugal, etc. Segunda variable, persistencia de conflictos mundiales y del terrorismo. Y una cultura que ha venido ganando espacio en la sociedad mundial, y es la cultura de la violencia y de la ilegalidad. El tercer factor sería la política exterior de los Estados Unidos. Gústenos o no, Estados Unidos es la Roma de hoy y en buena parte impone las reglas del juego económico, político, militar en el mundo. Cuarto, la evolución de la geopolítica regional latinoamericana. La geopolítica latinoamericana ha sido de un movimiento pendular en lo ideológico, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Hoy vemos el fenómeno cercano de países bolivarianos vecinos, como es el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, tal vez en menor grado de extremo, el caso reciente de cambio de gobierno en el Perú. Entonces, fundamentalmente volver a nacionalismos, filosofía de izquierda, etc. El caso andino, donde Colombia prácticamente es un islote,
todo ese grupo de países andinos en materia ideológica, comercial, económica, política. La crisis ambiental y climática, que es un grave y urgente problema planetario. Esto afecta a toda la humanidad. Y yo creo que ahí tiene una carta tapada muy importante el catolicismo. Ya veremos en la segunda parte por qué. Y finalmente, desastres naturales, que ya en Colombia los tenemos manifiestos desde el 2010, y el surgimiento de la sociedad de conocimiento. Y yo creo que esta es una variable que hay que mirar con el mayor cuidado, porque va a definir de alguna manera las reglas de juego para penetrar, aumentar penetración en la sociedad humana. Siguiente. ¿Hay una recuperación económica mundial o realmente sigue un hundimiento y que eventualmente puede ser tan grave como el que ocurrió en el siglo XX a partir de la crisis del año 1929? Se esperaba por los expertos, cuando empezó a hundirse la economía mundial en el año 2008-2009, que sería una recuperación rápida. Esto era lo que se esperaba. Que nuevamente la economía mundial ya estaría hoy a niveles de la época de vacas gordas del 2001, 2002, 2003. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Este es un ex especulador financiero mundial, George Soros. Consiguió una enorme fortuna, está entre los 100 hombres más ricos del planeta, especulando en Londres, Nueva York, en las bolsas de valores. Es decir, es una persona que conoce la economía mundial. Y su apreciación el año pasado, cuando empezó el malestar europeo, es este: que ya llegó la economía del futuro, y lo más grave, llegó para quedarse. Y no es una economía de recuperación en vela vidente como la que vimos en el gráfico anterior, sino que es una economía que se va recuperando, otra caída, otra recuperación, otra caída, es decir, una economía de incertidumbre. Y esto va a tener efectos sociales, institucionales, incluyendo a la Iglesia Católica, muy serios a futuro. Lo único que se cree que se puede hacer como estrategia ante un medio económico mundial, nacional, local, de constante oscilación de riesgos, es estar preparados. Es lo único que salva a las instituciones, a los países y a las empresas productivas. Una zona que fue relativamente apacible, el llamado arco europeo mediterráneo, está hoy en llamas por una crisis económica y financiera, ya no solo de los agentes económicos, como los bancos, las empresas productivas, sino de los gobiernos, por el problema de endeudamiento. El primero que cayó fue Grecia, luego el caso de España, el caso de Portugal, el caso de Italia, y a nivel del arco africano del Mediterráneo empieza la caída de regímenes, casi todos dictatoriales, como fue el caso de Egipto, de Libia, y el actual en agonía, que es el caso sirio. Es decir, el mundo no está en el siglo XXI como se creía que iba a ser en el siglo XX. Se creía que con el fin de la Guerra Fría entraríamos en un periodo de prosperidad, de paz, de tranquilidad. Aparentemente estamos en un escenario de ruptura y por un buen rato. Siguiente. A Grecia le debemos la cultura occidental, pero como es parte de la Unión Europea, su problema de crisis, de quiebra del Estado, por endeudamiento, se refleja como un juego de dominó en el resto de economías de Europa, sobre todo de la Unión Europea, de la llamada zona euro. Fue la base de nuestra civilización y sin embargo en pleno siglo XXI se recurre a la barbarie, a quemar policías en la calle, en manifestaciones, a no aceptar disminuir prebendas que muy aceleradamente adquirió Grecia, materia de jubilaciones, de plazos de obtener jubilación, montos de jubilaciones.
Y todo eso hay que desmontarlo porque quebró al Estado. Situación muy parecida a la de Italia, a la de España, Portugal, etc. Aparentemente, después de Grecia, con un endeudamiento de 115% de su Producto Bruto anual, y con un déficit operativo anual de 13.6% de su Producto Bruto, seguirían España y la propia Italia. No olviden la caída del primer ministro Berlusconi el año pasado, uno de los hombres más poderosos políticamente dentro de la Unión Europea, y este problema puso a su gobierno en crisis y generó la caída. Esa es una visión de caída. Hay visiones calificadas mucho más optimistas sobre el futuro, no tanto el inmediato, sino el inmediato. Este estudio es muy interesante de este banco, es el Banco de Hong Kong. Después de la crisis del 2008-2009, el famoso monstruo bancario norteamericano Citigroup se desplomó, y este banco es hoy el número 1 del planeta, banco chino. En este estudio que mira al mundo al 2050, miren paradójicamente cómo se ven las cosas siguiendo. En primer lugar, del 2010 al 2050, la economía mundial está sufriendo una mutación radical. Hasta el 2010, la economía mundial, los principales actores eran los mercados desarrollados: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, los tigres asiáticos. Y muy marginalmente contribuían a la economía mundial los que están en rojo, las llamadas economías emergentes, entre ellas América Latina, países de Asia, etc., y la propia China. Para el 2050, miren cómo cambian las cosas. Hay un incremento gigantesco del Producto Bruto. Esto ya no se mide ni siquiera en millones o billones de dólares, sino en trillones de dólares, donde el predominio lo darán las economías emergentes, como es el caso de la China, de la República Rusa, de México, Brasil, etc. Y ya el papel en la economía mundial de las economías hasta hoy más desarrolladas va a ser casi que secundario. Esta es una excelente buena noticia para Colombia al 2050. El mismo banco en su estudio muestra de que Colombia para el 2050 va a ser la economía número 26 del mundo, por tamaño. Pero eso no significa automáticamente que va a ser una sociedad próspera. Colombia está súper demostrado de que nos va bien en la economía, pero nos va mal en lo social. La economía solo se queda en la cúspide de la pirámide, donde de los mayores ingresos. Eso no alcanza a llegar a nuestros pobres y mucho menos a nuestros indígenas. Siguiente. Entonces, a la pregunta si la economía colombiana va hacia una consolidación de una economía próspera, la respuesta es muy probablemente sí. Aquí ven ustedes el crecimiento de la economía colombiana desde los años 80 hasta el 2011. Después de una caída que hubo con el final del siglo XX, empezó una recuperación que duró hasta el 2006-2007. Luego se presenta la crisis mundial a partir del 2008-2009. Colombia, por ser un país dependiente de la globalización, inmediatamente ve menguar su economía hasta el 2009, pero con el 2010 ya viene la recuperación, y el año pasado, aunque Planeación Nacional y el DANE no han dado aún la cifra, vamos a tener un buen desempeño en la economía colombiana el año pasado, estadísticamente hablando, quizás un 5.7%. La seguridad democrática fue una política no de Estado, sino de gobierno, durante la administración del doctor Álvaro Uribe. Sin duda, temporalmente hubo más seguridad vía represión al crimen, más seguridad urbana por presencia de la policía y los cuerpos de seguridad del Estado. Se mejoró algo en la eficacia de la justicia, pero tal vez los dos puntos olvidados fueron generar más empleo. El problema de la violencia no es solo patología psicológica del violento, que llaman la violentología, que hay en el gen humano.
es también por razones socioeconómicas. Y más educación y cultura de convivencia. De manera de que el país vivió una especie de curva de ruptura de la violencia que venía en ascenso. Siguiente. Experiencia de países cercanos en cultura, Centroamérica, los procesos de paz en Guatemala y El Salvador, que tuvieron violencia subversiva como en Colombia, pero hubo un arreglo de paz político, mostraron que la violencia total disminuyó con esos procesos de paz, pero luego se disparó. Es decir, hubo escenario de ruptura. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno y los subversivos hicieron un acuerdo político y la violencia por ese concepto disminuyó. Pero no hubo un acompañamiento simultáneo a ese proceso de paz con un proceso social y económico de empleo. No hubo alternativa para los guerrilleros que se sometieron, entonces empezaron a ir a las ciudades y se vieron forzados a vivir de la criminalidad urbana y por eso la curva nuevamente subió. Yo se los digo con la mayor franqueza, el fenómeno de repunte de violencia urbana en ciudades como Medellín es fundamentalmente esas las razones, especialmente entre jóvenes, que dejaron el narcotráfico como sicarios, dejaron la guerrilla como guerrilleros, pero no tienen ninguna opción de trabajo lícito. Entonces nuevamente recurren en esas comunas a la violencia. En Colombia este fenómeno se llama BACRIMS, bandas criminales, y es un fenómeno que ya hizo metástasis en prácticamente todo el país. Aquí ven los nombres y los sitios donde operan, los números de participantes y los municipios afectados. De manera de que hablar de posconflicto es todavía algo muy prematuro en Colombia. Pero a pesar de la violencia y el riesgo, en el país sigue creciendo la inversión propia y la inversión extranjera. Esto anima y desanima. Anima en el sentido de que hay con qué combatir socialmente la pobreza y la miseria, que de alguna manera va aparejada con la criminalidad y la violencia. Pero desafortunadamente son solo datos buenos económicos, mas no se ve un efecto directamente proporcional de mejoramiento en lo social. Aquí ven ustedes lo esperado desde el 2010 hasta el 2020, de crecimiento de la inversión extranjera directa en Colombia. Escuchaba hace un par de semanas al presidente en una reunión en Medellín que dio cifras supremamente positivas del año pasado en la economía colombiana. Se esperaba recibir unos 12.000 millones de dólares de inversión extranjera y la suma fue 15.000 millones. Siguiente. En exportaciones, igual dato. Se esperaba unos 40-45.000 millones de dólares y el país exportó el año pasado 60.000 millones de dólares. Siguiente. Colombia, finalmente vamos hacia una macroeconomía estable de crecimiento sostenido, bajo desempleo y poca inflación. Ese es el sueño de los países en desarrollo, tener economías prósperas pero con bajo desempleo y baja inflación. Cuando se tiene alta inflación es un engaño al pueblo, que se le aumenta el 20%, pero el costo de vida aumenta el 30 o el 40%. Siguiente. Entonces, si ustedes me dicen, del 2011 al 2014, y eventualmente si seguimos con la política de gobierno para el periodo 2014-2018, económica que tiene la administración Santos, podemos decir de que es un país que vienen vientos favorables en materia de economía. Pero esto, insisto, no significa automáticamente de que van a mejorar las condiciones sociales, a menos de que haya un gran cambio. Y yo creo que ese cambio es la Iglesia la que lo puede empujar, haciendo lo que no hemos querido hacer hasta ahora los colombianos. Siguiente. ¿A dónde deben apuntar las prioridades nacionales en lo social? En primer lugar, la curva de desempleo viene cayendo, de eso no hay duda. Sin embargo,
la cosa no es tan color de rosa. Miren ustedes la tasa de desempleo en el año pasado, desde enero del 2011 a enero de este año. Estuvo en promedio en 12.5 año pasado y coincidió con la de enero de este año. Y hubo una leve disminución, aunque importante, a menos del 10% del desempleo, lo que el gobierno ha tenido como meta, que es entregar el país en el 2014 con desempleo de un solo dígito, es decir, del 9%. Sin embargo, solo en 4 meses se dio desempleo el año pasado del 9%, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, muy explicables por la dinámica especial que coge el comercio, principalmente por la época de final de año, y vacaciones, Navidad, etc. La línea de pobreza significa qué porcentaje de la población colombiana tiene necesidades básicas insatisfechas, o vivienda, o empleo, o acceso a la seguridad social, o un sistema confiable de salud. Miren ustedes que para el 2011 en pobreza el país tenía el 18.4 millones de personas y en miseria 5.4 millones de colombianos. Miseria significa que los ingresos diarios de una persona son insuficientes, siquiera para consumir la dosis mínima de calorías y proteínas que requiere una persona para estar normalmente disfrutando la vida. Entonces el desafío social de Colombia hoy es absolutamente apabullante. De los 47.8 millones de colombianos, tenemos esas cifras de 18 millones de pobres y 5 millones de indigentes. Además, tenemos un crecimiento demográfico por año de 510.000 personas nuevas en Colombia cada año, un desempleo del 12.5, o sea, 2.834.000 personas, subempleados 6.871.000 colombianos y una población ocupada de 19.8 millones de habitantes. La informalidad económica en las grandes ciudades es del 50%, supremamente alto, lo que se llama la economía del rebusio. Las sociedades, cuando son justas, pacíficas, usualmente son felices. Y la vida es algo que es un valor de la sociedad. Cuando hay pobreza, injusticia, violencia, muchas personas creen que la vida no vale la pena. Y su solución terrible es el suicidio. Miren estas cifras. Esto da mucho que pensar en Colombia. Una sociedad supuestamente cristiana, católica y que por lo tanto debería ser justa. Los colombianos deberían ser felices. Suicidios por departamento: Antioquia 312 para el año antepasado, Bogotá 247, Valle del Cauca 205, Cundinamarca 116. Suicidios por ciudades: Medellín 130, Bogotá 247, Cali 93, etc. Y buena parte de estos suicidios, por la información que da el gobierno nacional, es de personas jóvenes desocupadas, sin ninguna posibilidad de empleo. Siguiente. Sin duda el mundo tiene una epidemia hoy de violencia, de terrorismo, conflictos que ya desbordan las fronteras de los países. Este es un gráfico preocupante para Colombia. Este es un escenario tendencial que hay que romper. Colombia, desafortunadamente, desde los años 70 y 80 entró en el mapa mundial del crimen organizado a través del narcotráfico. Este es un informe que saca Naciones Unidas, este es el del 2010, y allí aparece la región andina, Colombia incluido allí, como uno de los focos del crimen globalizado a través, muy concretamente, del tráfico de narcóticos. El daño que esta actividad criminal le ha causado al país en los últimos 40 años es absolutamente monstruoso, en lo económico, en lo social, en lo cultural,
Siguiente. Hay actores abiertos hoy que de alguna forma incentivan los conflictos mundiales. Gobiernos que abiertamente patrocinan el terrorismo internacional, que abiertamente justifican la lucha de clases, que abiertamente tienen conflictos con países vecinos. Ahí ven un buen escenario de... Hoy el mundo está al borde quizás de una guerra nuclear, con el caso de Irán, Israel y los países que apoyan a los dos bandos. Y no está lejano ese monstruo de pronto de una guerra que se ha venido aplazando, por fortuna, desde la Guerra Fría que terminó en los años 80 y comienzos de los 90. Vuelvo a decir que el mapa político de América Latina ha tenido esa ruptura del péndulo que estaba en regímenes de derecha y nuevamente en los últimos años a regímenes de izquierda. Y para el caso andino la pregunta es si Colombia en el 2020 va a estar en el mismo color de los vecinos como Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y el caso de Paraguay. Y eso en buena parte puede ocurrir si el país no empieza a atender el fenómeno de los pobres y de los indígenas. Y ya no hay excusa, porque ya la economía da para enfrentar ese problema. Siguiente. Les cuento que de las cosas que más me enorgullecen de mi familia católica puede que pasaban los fines de año y las vacaciones de mitad de año en los palacios obispales de Barranquilla y Cali, en la Plaza Caicedo. Y recuerdo de mi tío que le quitaba yo el oficio divino en latín y empezaba a preguntarle: tío, ¿qué es un acusativo? ¿Por qué termina distinto a un genitivo o al nominativo o al ablativo? Y él, con una paciencia infinita, y creo que ayudé a que subiera más alto en el cielo, me respondía a mis dudas lingüísticas sobre el latín. Nuestro presidente, 3 días después de posesionado, fue al Pax Tecum con un vecino que estuvo al pie de la guerra durante la administración de Álvaro Uribe. Paradójicamente, cuando nuestro presidente actual era ministro de Defensa. De manera de que allá hay otra coyuntura que favorece un país más estable, más seguro a futuro. Siguiente. Crisis ambiental y desastres naturales en prospecto. Siguiente. El planeta se ha venido calentando tremendamente en los últimos 200 años a partir de la revolución industrial, que hoy ya es un fenómeno global, por acumulación de llamados gases de invernadero que los generan la combustión del petróleo en los carros, en las fábricas, el carbón, la deforestación y el uso de la leña, etc. Se espera para finales de este siglo de que la temperatura en promedio suba 4 grados centígrados. Y eso va a generar, observen bien los colores y los círculos, verdaderos desastres, hecatombes globales. En color rojo, ¿dónde va a haber caídas de cosechas? Esto es gravísimo para Norteamérica y Centroamérica. No olviden de que Norteamérica es el gran granero del mundo, en maíz, en trigo, en cebada. El caso de la India, con más de 1.000 millones de habitantes. El caso de la China, con más de 1.300 millones de habitantes. Probablemente va a haber hambrunas. Fuentes de agua que serían afectadas, su disponibilidad en cantidad y calidad, y ahí queda todo el arco amazónico, y ese sí que nos va a afectar en Colombia. Disminución de capas de hielo en los polos, y al derretirse el hielo de los polos va a subir el nivel del mar, y muchas ciudades costeras van a tener inundaciones. Aumento del nivel del mar, el más inmediato va a ser en el Mar del Norte y aquí en la costa de la India. Ecosistemas marinos alterados, miren lo grave de eso. La pesca sana, comida sana y barata, el pescado.
probablemente desaparezca por el efecto del cambio climático. Eso es lo que revelan los científicos. De manera de que es un desafío no solo para Colombia, sino para la humanidad. Colombia, que es un país agrícola y donde este sector aporta mucho a su Producto Interno Bruto, según el Banco Mundial, para el 2025 le va a costar el cambio climático 4,5 puntos a la economía colombiana. Casi que lo que vamos a ganar exportando más lo vamos a perder por la ruina de mucha parte de nuestra agricultura. Y eso significaría encarecimiento de la comida, hambre, violencia, etc. Si no hacemos nada. Colombia ya desde el 2010 aparece en una publicación que saca la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es un proyecto sobre desastres naturales que se hace con el apoyo de la IBE de los Estados Unidos. Ya Colombia apareció en el 2010 como el 8º país con el mayor número de muertes por desastres naturales, que fue el invierno terrible del año 2010. Y por damnificados, víctimas, aparece en 9º lugar, con 2.200.000 personas que fueron afectadas en Colombia, especialmente en las zonas ribereñas del río Magdalena y de otros sitios del país, debido a la ola invernal del 2010, y ya está que empieza la del 2012. Costo para el país medianamente evaluado, 16 billones, los daños sobre todo en pérdida de infraestructura de carreteras, de puentes, inundación de áreas productivas, y más de 2 millones de damnificados. La pregunta es, ¿por qué ocurrió eso? Cuando hay países que tienen el problema del invierno y no es tan grave. La respuesta es deforestación, asentamientos urbanos subnormales, corrupción en obras públicas, etc. Si ustedes me preguntan entonces, ¿qué tan probables pueden ser los desastres naturales? ¿Qué tan graves serían para Colombia? De pronto este semáforo puede ayudar. Esto es poco probable y por lo tanto favorable. Y este es muy probable y muy desfavorable. Gran terremoto, muy probable. ¿Por qué creen ustedes que puede ser posible un gran terremoto? Ya ocurrió en Haití, ya ocurrió en Chile, y estamos en la misma placa tectónica. Ya han ocurrido un poco más benignos en Ecuador, en Perú, ya hemos tenido aquí señales previas, creo que hace un par de semanas fue en Bucaramanga, de manera de que tenemos que estar preparados para una situación de esta. Inundaciones, ya las experimentamos, deslizamientos, consecuencia de lo anterior, también daños a infraestructura, especialmente carreteras, desastres a la agricultura, va más allá de probablemente medio, y apagón eléctrico, también hay una posibilidad si se prolongan demasiado los veranos siguientes. Decía Heráclito en el siglo VI a.C., lo único permanente es el cambio. Y esa es la característica hoy de la sociedad mundial. Una sociedad fundamentalmente basada en información, conocimiento. De manera de que la globalización ha permitido por la tecnología, por los medios de comunicación, que la información y el conocimiento circulen mucho más ágilmente en un planeta de 7.000 millones de personas que lo que ocurría anteriormente. O sea que la globalización permite procesos de trans e interculturalización. Es una sociedad interconectada, como es el caso de Internet, con la red mundial. Es una sociedad de incertidumbre, ya lo manifestaba en el campo económico. Es necesaria una nueva humanización, y a eso me voy a referir en la segunda parte. Es una sociedad fundamentalmente de aprendizaje ante un mundo nuevo, con experiencias sui generis. Y finalmente, todo esto recibe el nombre de sociedad del conocimiento. Siguiente. En
¿En qué dirección va el futuro de Colombia para el periodo 2012-2020? Aquí, por fortuna, yo creo que el optimismo prima sobre el pesimismo, pero con ciertas condiciones. No tengamos la menor duda que del 2012 al 2014 el país seguirá mejorando en gobernabilidad, bienestar social, crecimiento económico, si hay una economía que continúe creciendo de manera próspera. Razón necesaria, mas no suficiente. Es necesario que el país tenga gobernabilidad, y eso significa disminuir apreciablemente los niveles de violencia y sobre todo las causas de la violencia, muy especialmente la pobreza, la miseria y la inequidad. Y finalmente, una geopolítica latinoamericana y regional favorable. Y aparentemente los vientos van, después del Pax Tecum entre Santos y Chávez, va en buen camino. Siguiente. Entonces, en cuanto a recuperación económica mundial y nacional, después de esa turbulencia que hubo por la crisis mundial del 2009 al 2012, es razonablemente optimista el futuro al 2014. Es decir, si no se agrava más la crisis mundial del país económicamente, debe seguir bien en términos económicos. Siguiente. En empleo y bienestar social, ahí yo no soy tan optimista. La economía de Colombia es una economía para los ricos. Cuando crece fuertemente la economía de Colombia, los que más se benefician en la pirámide sociodemográfica del país son las minorías, los más ricos, los más capaces, los más educados. Eso es cierto. Pero baja muy poco a la clase media y sobre todo a los más necesitados, a nuestros pobres e indigentes. Por eso creo de que en ese aspecto, en empleo y bienestar social en Colombia, las cosas van a mejorar, pero no lo suficiente. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo subo esta curva más hacia arriba? Y yo les digo, la Iglesia puede jugar un papel clave en que esa curva de mejoramiento sea mayor. Siguiente. El gobierno actual se comprometió en su posesión del 2010 a entregar el país en el 2014 con un desempleo de un solo dígito, 9%, y con un crecimiento del 6%. Esto es altamente posible y esto también, pero no es suficiente. Siguiente. ¿Cuáles son los desafíos sociales para la administración del doctor Juan Manuel Santos? Creación de 2,5 millones de nuevos empleos, desempleo de un dígito en el 2014, pero de manera ya estable, no el errático que tenemos ahora por razones estacionales, y más formalización laboral. Es decir, tener empleo pero con seguridad social, no en empleos precarios, parciales. Disminuir en 50% la población en pobreza, nada menos que 10 millones de colombianos, que habría que subir a por lo menos nivel de clase media, y mantener un crecimiento económico entre el 5,5% y 6% hasta el año 2014. El gobierno tiene un instrumento, así como ustedes tienen el plan, el gobierno tiene un plan de desarrollo basado en 5 grandes apuestas que generan riqueza, empleo y bienestar al país. En infraestructura, construir 2,000 kilómetros de nuevas carreteras. Ya el invierno lo esfumó. Ahí es que recuperar 2,000 kilómetros que se perdieron de carreteras por el invierno del 2010-2011. Vivienda, 1 millón de nuevas casas. Esto sí tendría un enorme impacto en los pobres, porque permitiría generar empleo y resolver su problema, su necesidad fundamental de vivienda. El agro, 2 millones de hectáreas de tierra y más de 100,000 hectáreas anuales de reforestación. Esto el gobierno lo está avanzando con enormes dificultades. Y son las tierras que el Estado confiscó a narcotraficantes violentos, que entre otras cosas son las mejores tierras productivas del país.
y está en proceso de devolver esa tierra a sus legítimos propietarios y a personas en dificultades económicas. Minería y energía, que se está volviendo el gran caballo que empuja la economía colombiana, sin embargo con un grave riesgo ambiental. De manera de que allí está la oportunidad, pero está el peligro. Y finalmente la innovación para que Colombia aproveche el desarrollo de ciencia y tecnología para modernizar la agricultura, la industria, los servicios, las empresas, las instituciones. Siguiente. Volviendo al semáforo, el rojo es muy probable e indeseable, el verde es muy probable y deseable, recesión económica 50-50. Puede que sí, puede que no, dependiendo mucho de lo que ocurra en la economía mundial. Sin embargo, las últimas noticias del rescate en Grecia, las medidas draconianas que está tomando el señor Rajoy en España, probablemente eviten un descalabro europeo que sin duda arrastraría al mundo a una crisis económica. Desempleo y pobreza, todavía estamos por acá, y avance del populismo. A mí me preocupa mucho esto. ¿Se acuerdan la mancha roja en los países andinos? Si el gobierno, acuérdense que se comprometió aquí cerca en la plaza de Bolívar, no defraudaré a los pobres. Si el gobierno para el año 2014 no muestra cifras de alivio absolutamente claras en disminución de pobreza e indigencia, muy probablemente el péndulo, como ha ocurrido con los países vecinos, vaya al extremo de la izquierda con populismo, atizando lucha de clases, etc. Desastres naturales, desafortunadamente estamos por geología en ese peligro. Conflicto con vecinos, por fortuna ya pasó la línea intermedia y empieza a desplazarse hacia el color verde. El conflicto sería ya acá poco probable, y mejorar la relación con los Estados Unidos, pues ha sido un proceso difícil, pero es claramente de mejorar. Una iglesia iluminada por la luz de Jesús alumbra la ciudad y su cultura. Un nuevo plan de evangelización para Bogotá. Construyámoslo juntos. Regrese la ciudad, vivámosla juntos. Plan E, Plan de Evangelización, Arquidiócesis de Bogotá.